bolívares. Tu cripto bien invertido. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero manifestar mis condolencias por el fallecimiento del profesor Eleazar Díaz Rangel. Eleazar Díaz Rangel, actual director de Últimas Noticias, quien no solamente ejerció durante largos años la docencia en la Universidad Central de Venezuela, sino que además de eso fue uno de los últimos presidentes de la Asociación Venezolana de Periodistas y fue fundador del Colegio Nacional de Periodistas. Quiero pues sumarme a las manifestaciones de pesar que ya se han expresado por el fallecimiento del profesor Díaz Rangel y enviarle pues nuestras condolencias a sus familiares. Bueno, le damos la bienvenida en primer lugar a Fanny García, secretaria general de Avanzada Progresista en el Estado de Aragua. Gracias. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo te va? Bueno, aquí estamos trabajando duro, tratando de hacer las cosas por Venezuela. Sabes que es una situación realmente difícil a la que está siendo sometida el pueblo venezolano y nosotros, la dirigencia política, tenemos que tratar de dar nuestro mejor esfuerzo en ese repensar del comportamiento político en el que deben estar todos los partidos políticos en Venezuela y en nuestra tarea pues diaria de tratar de rearticular fuerzas para que esta situación cambie. ¿Cómo evalúa Avanzada Progresista la estrategia de la oposición dirigida por Juan Guaidó? Ustedes fíjate lo siguiente, nosotros en el caso de Aragua nosotros le hemos dado mucho esfuerzo a una sala situacional dentro del equipo de Avanzada Progresista, donde consultamos personas de diferentes disciplinas y podemos tener cuál es el objetivo o la estrategia que debe tener la oposición en el país ante la situación, las realidades objetivas que tiene. Nosotros entendemos que el objetivo estratégico es lograr una transición a la democracia. Ante ese objetivo estratégico hay un planteamiento hecho por Guaidó de 3 puntos para avanzar en ese sentido: cese de la usurpación, gobierno de transición y, por supuesto, elecciones generales. En la evaluación de esos 3 puntos, nosotros en el camino nos encontramos con una estrategia que puede ser revisada, evaluada, como corresponde a todos los factores políticos. Y nosotros como organización tenemos una posición ante el país. Y nuestra posición está que, por supuesto, no podemos acompañar modelos que no procuren la superación del individuo. Uno de los problemas que está planteado en el país es que el modelo que representó el partido que gobernó hasta hace poco en Venezuela y que está ocupando de facto la primera magistratura, es una propuesta que no contempla la superación del hombre. Mientras una propuesta no contempla la superación del hombre, es un modelo que lleva al fracaso. Nosotros entendemos que lo que está planteado en el país no es cambiar a un gobierno. Nosotros necesitamos ir a una transición. E ir a una transición implica no solamente cambiar una autoridad, significa cambiar un modelo de represión, un modelo donde no hay garantías, donde no hay libertades, por un sistema de libertades. Ahora, con respecto a la ruta, los énfasis en la ruta política que ha escogido la dirigencia opositora hoy encabezada por Juan Guaidó. Bueno, por supuesto. Hay un tema que es la polémica con respecto a si debe haber o no una negociación, si debe haber o no diálogo. Ya hemos escuchado a Juan Guaidó diciendo incluso que no está de acuerdo. Fíjate lo siguiente, nosotros hemos sido estudiosos de las diferentes transiciones que se han dado en el mundo. Las transiciones que han sido exitosas provienen siempre de procesos electorales. Nosotros en varias ocasiones hemos comentado la necesidad de buscar el acuerdo y el entendimiento, porque de hecho nosotros somos una organización que ha propugnado dentro de sus valores el entendimiento, la articulación. Lo que pasa que también es cierto que nosotros participamos el 20 de mayo, hicimos y solicitamos al Poder Electoral y al Ejecutivo del país unas garantías para participar en esas elecciones que no fueron cumplidas. ¿Fue un error haber participado? No, por supuesto que no, porque negarle a un partido político que participe en elecciones como que le niegues a un perro que ladre. Eso es su naturaleza. Yo estoy inscrita en un partido político porque creo en las salidas pacíficas, en el entendimiento, en la articulación, en la pedagogía política, en hacer política con P mayúscula. O sea, si no estuviese inscrita en una organización para buscar levantamientos, guerrillas populares, nosotros no estamos en eso. Nosotros creemos en la articulación, el diálogo y el entendimiento, y por eso es que en este sentido propusimos en ese entonces la participación, pero también solicitamos y exigimos
exigimos unas garantías que no fueron cumplidas por quienes se sentaron en la mesa. ¿Unas garantías en qué sentido? Primero, que los centros de votación nuevamente volvieran a ser los centros de votación que inicialmente estaban previstos, que los puntos rojos se situaran a una distancia no mayor de 100 metros, que no fue cumplida, que el subregistro que está en el Consejo Nacional Electoral, llevado en ese momento por el Consejo o el Ministerio de Organizaciones Populares, se eliminara. Es decir, solicitamos unas garantías que no fueron cumplidas. Y entonces en ese momento, pues denunciamos así que las garantías, al no ser cumplidas, hubo un ventajismo electoral que demostró un fraude. Nosotros en ese sentido iniciamos el proceso de deslegitimación de Maduro de origen. ¿Por qué digo esto? Porque ya Maduro no era legítimo por su desempeño. Maduro tiene tiempo tomando medidas en el país que lo han deslegitimado. La situación económica del país es una situación terrible, triste, vergonzosa, que sabemos que en un discurso que él tuvo el 19 de agosto del año próximo pasado, él admitió haber emitido dinero inorgánico. Si tú admites haber emitido dinero inorgánico, tú te estás declarando culpable de la escasez y de la hiperinflación. Por lo tanto, aquel fulano cuento de la guerra económica se cae por sí solo cuando tú admites la posibilidad de haber emitido dinero inorgánico. Bueno, estas acciones de Maduro han deslegitimado su gobierno. Un 80% de la población que lo rechaza, pero por el otro lado ya no solamente está deslegitimado en el desempeño, sino que está deslegitimado en el origen, porque la elección del 20 de mayo no fue reconocida. Nosotros, Henry Falcón, que participó y que hizo todo lo posible para presentar una propuesta país, aquí lo tenemos, la gran transformación hacia la Venezuela del futuro, planteó un equipo de hombres y mujeres serios, plantearon una propuesta al país, no era cualquier cosa, planteó la necesidad de la dolarización para evitar Bueno, ya hay dolarización de hecho, Fanny. Claro, pero sigue el Banco Central de Venezuela emitiendo dinero inorgánico, sigue el Banco Central de Venezuela haciendo cosas como la que hizo en estos días en unión con el DICON, donde se aumenta el dólar 5.200, devalúas la moneda y el desastre lo tenemos todos los venezolanos cada vez que vamos a comprar algo y vemos que los salarios están pulverizados. Pero eso también, Vladimir, fíjate, yo traigo aquí una lámina que le quiero mostrar al pueblo de Venezuela. Esto viene producido por esta situación. En Venezuela nosotros tenemos 5 poderes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y por supuesto esos poderes se montan sobre los factores de poder, factor económico, factor político, factor tecnológico, los factores que existen que soportan a los poderes del Estado. En Venezuela ha ocurrido un vicio. Factores políticos que acompañan al gobierno se han consorciado con parte de un factor militar, ¿pero para qué? Para colocarse por encima del Estado. Tú no puedes tener el poder para violentar la Constitución, porque tú simplemente eres un hombre, una mujer que fuiste en un momento elegido, pero no para hacer lo que te dé la gana, sino para cumplir con un estamento jurídico que nos dimos los venezolanos. Esta ecuación ha hecho, Vladimir, que en Venezuela se haya pervertido el poder de tal manera que ocurran situaciones como la que acaba de ocurrir en el Zulia, donde a unos legisladores los acaban de sacar de sus curules, que eran del PSUV, simplemente porque le dijeron al país que Maduro tenía que dar paso a un proceso electoral. Y por eso se colocan por encima de la Constitución, se alían los factores del poder, pero se colocan por encima de la institucionalidad del país. Y entonces viene una situación como la siguiente que yo le quiero preguntar a Padrino López. ¿Por qué si el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Fuerza Armada Nacional constituye una instancia esencialmente profesional, sin militancia política alguna, y está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de las personas o parcialidad política alguna, porque en Venezuela tenemos a un factor militar que ha violentado este artículo de la Constitución? Esta Constitución, cuando fue hecha en el año 99, fue hecha justamente para ser respetada, no para que unos hombres y mujeres se coloquen por encima de ella. Y bueno, hombres y mujeres
por estar defendiendo esta Constitución y la neutralidad que debe tener la Fuerza Armada, han sido presos. Y nosotros en el estado de Aragua, que es un estado que todos sabemos que tiene la ciudad militar por Venezuela, que es Maracay, vemos tristemente cómo la familia de los militares lloran a sus familias porque simplemente hombres y mujeres de la institución castrense del país han pedido respeto a la Constitución cuando los militares se prestan en un programa como el programa que hace Diosdado Cabello en el país y en un programa por un patriota cooperante haber dado una denuncia, llegan y le levantan un juicio a militares y tenemos... Ahora, Fanny, pero fíjate, ¿cómo, viendo así, cómo ustedes entonces se imaginan la transformación, el cambio en Venezuela? Ok, voy a terminar y voy a concluir con esto porque esto es un clamor de las familias en Maracay. Las causas. Acá hay una cantidad de causas, movimientos Jericó, Golpe Azul, la Espada de David, Armagedón, Fénix, causas donde tienen presos a hombres y mujeres militares por haber pedido que se respetara el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hombres y mujeres que han sido víctimas del intervencionismo. ¿Tú sabes por qué? Porque la institución militar venezolana está intervenida por cubanos que denuncian a los militares que son institucionalistas, que respetan a la Constitución, y allá tenemos a los familiares observando tristemente que sus esposos, esposas, hermanos, hermanas están presos, unos en la cárcel de La Pica. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos detenidos tienen ustedes? Estamos hablando de más de 200 militares detenidos. El Foro Penal venezolano tiene como militares políticamente juzgados alrededor de 92. Pero estamos hablando de que esos hombres y esas mujeres están acusados de instigación a la rebelión, de instigar, de falta al decoro militar. Yo quisiera saber si cuando Padrino López llega y premia a un oficial como Vladimir Lugo por haber empujado al presidente de la Asamblea Nacional y le da la cruz de la Guardia de Honor Presidencial, no es falta al honor militar y al decoro militar. Tenemos que hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con Fanny García, dirigente del Partido Avanzada Progresista, secretaria general en el estado de Aragua. Dejé una pregunta pendiente. A propósito de todo lo que has dicho, ¿cómo imaginan en Avanzada Progresista que se pueda dar un proceso de transformación en Venezuela, de cambio, a través de una negociación, a través de otros mecanismos? Ya venimos. Gracias, Jaime.